Historia del cine. ¿Qué es el cine? El cine es una técnica que consiste en el arte de crear y proyectar metrajes, como se conocía las películas en sus inicios. Cuando se habla del nacimiento del cine, se toma como referencia la fecha del 28 de diciembre de 1895, en la que se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Auguste y Louis Lumière. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos, es decir, que ha evolucionado mucho, desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital de ahora. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollaban diferentes movimientos cinematográficos. Orígenes del cine. Sombras chinescas parten de un juego popular basado en un efecto óptico teatralizado, que se consigue al interponer las manos u otros objetos entre una fuente de luz y una superficie clara, por ejemplo, una pantalla o una pared, manera que la posición y el movimiento de las manos proyecta sombras que representan figuras estáticas o en movimiento. Dibujos secuenciados es un conjunto de imágenes las cuales siguen un orden determinado. Estas imágenes carecen de autonomía ya que dependen de toda la secuencia. Es decir, en una sola viñeta no encontraremos el significado de la acción, sino que necesitaremos las anteriores y posteriores que forman la secuencia. Zoótropo. Consiste en un tambor de forma cilíndrica, hueca, generalmente de lámina de metal, con una serie de ranuras angostas, verticales en posición equidistante. Se monta sobre su eje central en un perno, y este es un pedestal que permite que gire el tambor dando vueltas impulsado por la mano o por un mecanismo de engranajes y manivela. Fantascopio. Era una máquina de proyección de películas, creada por Charles Francis Jenkins. La primera proyección pública tuvo lugar en su ciudad natal de Richmond, Indiana, el 6 de junio de 1894. Posteriormente conoció a Thomas Armat, quien proporcionó respaldo financiero para las modificaciones necesarias. Fue el primer proyecto que dejaba quieto cada fotograma de la película para poder ser iluminado tiempo suficiente antes de avanzar a la secuencia del fotograma próximo. Kinetoscopio. Fue el precursor del moderno proyector de películas. Aunque el dispositivo no se trataba de un proyector de películas, sino que introdujo el enfoque básico que se convertiría en el estándar para todas las proyecciones cinematográficas antes del advenimiento del vídeo. Linterna mágica. Es un aparato óptico, un precursor de los aparatos con los que comenzó el arte del cine. Se basaba en el diseño de la cámara oscura. El artefacto consistía en una cámara oscura con un juego de lentes y un soporte corredizo, en el que se colocaban transparencias pintadas sobre placas de vidrio. Praxinoscopio. Aparato similar al zoótropo inventado por Émile Reynaud. El espectador mira por encima del tambor, dentro del cual hay una rueda interior con unos espejos formando ángulo, que reflejan unas imágenes dibujadas sobre tiras de papel situadas alrededor. Como resultado, la persona observa una secuencia nítida, una animación estable donde las imágenes se fusionan y logran el efecto animado. Agentes principales del cine. El productor es el representante legal de una obra cinematográfica y el responsable de los aspectos organizativos y técnicos de la elaboración de una película. Está a cargo de la contratación del personal, de la financiación de los trabajos y del contacto con los distribuidores para la difusión de la obra. El director se responsabiliza de la producción de una película en términos artísticos, realiza el seguimiento, valida e interpreta el guión de la película o de la producción audiovisual, transmite los conceptos que quiere ver en pantalla a los equipos de vestuario, maquillaje, fotografía, efectos visuales, sonido.
Los intérpretes dan forma dialogada y escénica al guión. Intervienen en diversas formas: interpretación, actuación, mímica, musical, danza, coreografías. Pueden ser protagonistas, secundarios, figurantes, extras, bailarines, músicos, especialistas, dobladores. El guionista a veces es el propio director. Es un escritor que crea el argumento y los diálogos del modo cinematográfico. Es muy buen conocedor del lenguaje y técnica del cine. Puede crear un argumento propio, pero también puede adaptar una obra de teatro, cuento, relato, novela, a la dinámica propia del cine, puesta en escena, tiempo, ritmo. El director de fotografía determina la estética y la definición visual de la película. Define y da forma a tomas, movimientos, óptica, tipo de fotografía, iluminación. Dirige al equipo de cámara, movimientos, iluminación. Y el director estético es escenógrafo y decorador, encargado de la ambientación puesta en escena, montajes de decorados exteriores, interiores. Controla la tramoya, la luz. Narrativa cinematográfica. Esta narrativa es diferente a la literaria. Narra mediante texto y descripción, se extiende en el tiempo. El cine narra con imágenes y sonidos. Narrativa audiovisual. Es propia del cine en sí, pero se extiende a otras formas audiovisuales como el vídeo, el spot, el reportaje, y tiene en cuenta el espacio, el tiempo, articulación espacio-tiempo, y hace uso de todos los recursos propios de la imagen como planos, ángulos, movimientos, encuadre, transiciones. Se estructura por lo general en secuencias, que son unidades narrativas amplias similares a un capítulo o acto teatral, y en escenas, unidad de espacio y tiempo. Si hay cambio en cualquiera de ellas, hay cambio de escena. Y planos, imágenes tomadas entre dos cortes de cámara. Es fundamental el ritmo. El guión en el cine. El guión debe adaptarse plenamente al lenguaje del cine. Ritmo, tiempo, movimiento. Debe dominar los recursos y estrategias de este arte. Puede basarse en distintas fuentes: idea propia, relato, cuento, hecho histórico, novelado, novela adaptada, material periodístico, obra teatral. Se realiza siguiendo pasos indispensables. La primera, idea inicial, ¿qué se quiere contar? La segunda, sinopsis, storyline, incluye planteamiento, nudo, desenlace y cita actores principales. En la tercera, el tratamiento, personajes, ambientes, género, duración, tipo de narrativa. Como cuarto, el guión literario, exhaustivo, estructura en secuencias y escenas, personajes definidos, descripción de ambientes, acciones. Aquí suele acabar la función del guionista. Quinta, guión técnico, propio del equipo de dirección o técnico. Todos los detalles suelen incluir storyboard, con frecuencia, guiones técnicos o cartas de rodajes. Técnica cinematográfica. Empezamos con el encuadre, que es el espacio rectangular en el que entra la escena, muy variada en cuanto a la relación de dimensiones, pero se puede hablar de tres tipos. 4/3, utilizado en todas las épocas del cine, pero característico de las primeras décadas del cine mudo. 16 partido de 9, el más utilizado, a partir de los años 30 hasta la actualidad. Las pantallas de televisión y monitores están adaptados hoy en día a este formato. Panorámicos. Surgen en la década de los 50 con la idea de hacer frente a la competencia de la televisión. Frente a lo pequeño y aplanado de las primeras pantallas de televisión, se ofrecía en los cines una imagen especial y espectacular de gran tamaño. Dentro de esta hay dos tipos: cinemascope, pantallas con relación estándar 1 partido de 2,35, se presenta frecuentes planos panorámicos o grandes planos generales. Se sigue utilizando en la actualidad, pero solo en películas que se exhiben en las salas de cine, no utilizados en productos televisivos. Y el cinerama, modalidad practicada en los años 50 y 60, con plantillas de formato panorámico con una característica curvatura y 3 proyectores simultáneas que se fusionaban en una sola pantalla larga y curvada, consiguiendo un efecto de gran espacialidad. Es la forma más espectacular que se ha hecho en el gran cine para sala,
pero tuvo una vida efímera dado los grandes costos de las producciones y el hecho de que solamente algunas salas especiales estaban preparadas para este tipo de proyecciones. Este problema se trató de solucionar adaptando el uso del celuloide de 70 milímetros que producía un efecto parecido, aunque no igual. El espacio en off es un recurso narrativo muy utilizado. Puede hacerse con intención expresiva, en otros casos supone un ahorro económico. Es una acción que queda fuera del encuadre, pero el espectador la imagina y es parte de la narrativa. Los movimientos de cámara, que se pueden clasificar en dos grupos. El primero, la cámara sobre trípode, que hay panorámico, que la cámara rota sobre un trípode inmóvil, puede ser horizontal, vertical, oblicuo, o en ocasiones describir movimientos irregulares. Puede dar un giro completo de 360 grados, pero en general son giros más cortos. Y el zoom. La cámara permanece fija manipulando el objeto óptico, abriendo o cerrando el ángulo de abertura y acercando o alejando así el objeto que se quiere filmar. Y en cámara en desplazamiento, que es circular, la cámara se desplaza dando una vuelta o parte de ella alrededor de objetivo. En traveling, que dentro de este hay de acompañamiento lateral, la cámara se sitúa a un lado del objeto y se mueve lateralmente a la par que el objeto o personaje. De seguimiento puede situarse delante o detrás del sujeto o actor, pero avanza al unísono del sujeto. Vertical, sigue a un sujeto en subida o bajada. De grúa, la cámara se sitúa en un brazo articulado que puede hacer múltiples movimientos, horizontales, verticales, oblicuos, en todos los sentidos. Y los vehículos, donde se sitúan. Géneros del cine. Dentro de los géneros del cine se encuentran aventuras con argumentos emotivos, desenlaces épicos, combina la acción con los sentimientos, situaciones de peligro, riesgo y acciones heroicas, épocas y lugares distantes. Luego tenemos los documentales, reflejan la realidad, no hay ficción, personajes y situaciones reales. El histórico, basado en acontecimientos históricos o bíblicos, descritos con un carácter novelado, grandes nombres de la historia idealizados. La comedia, argumentos desenfadados, desenlaces felices, intención sátira o moralizante. A veces elucubraciones y conflictos vistos con humor, con frecuencia entrañan un trasfondo crítico. Varios tipos: romántica, psicológica, social, paródica, de enredo, musical. Drama. Situaciones de la vida real, relaciones, conflictos, destino, son historias serias, a veces cercanas a la realidad, expresan sentimientos. Cine policíaco. Tramas internacionales, luchas entre delincuentes y agentes de la ley, conflictos psicológicos, lucha entre el delito y la justicia.